Continuaremos viendo el tema sobre investigación y proponiendo investigaciones. Una vez que comprendemos por qué debemos hacer una investigación, el primer paso es identificar la pregunta de investigación que debe resolver un problema de investigación, y es en lo que nos centraremos en esta clase. Debemos recordar que cuando propongo investigar y decido iniciar la investigación, el primer problema es saber sobre qué voy a investigar. Y como lo dijimos en el primer tema, el sentarse frente a un escritorio o ponerse a pensar sobre qué investigaré es una mala idea. Entonces, ¿cuál es el proceso? ¿Cuál es la forma en el cual se debe iniciar una investigación? Para eso debemos recordar un principio de la investigación universal, y es que nadie investiga de lo que no sabe. Es decir, yo no puedo empezar a investigar un tema solamente porque se me vino a la mente. Todo lo que me viene a la mente es resultado de un producto de la interacción que tengo con el mundo. Por lo tanto, para iniciar una investigación, debo reconocer mi mundo. Así que los invito a percibir su mundo. Inicialmente observen lo que pasa a su alrededor. Recuerden las experiencias vividas. En ellas se encontrarán situaciones que no comprenden por qué o cómo ocurrieron, o encontrarán situaciones en las cuales consideran que las cosas no debieron haber pasado como ocurrieron. En otros casos, encontrarán que hay preguntas que siempre estuvieron ahí o situaciones que no han sido resueltas hasta el momento actual. En algunas situaciones existen respuestas o las personas suelen decir, pero eso se resuelve o eso es de tal manera o de cual manera. Pero a veces estas respuestas parecen no responder a todas nuestras preguntas y no funcionan en todas las situaciones. Por tanto, no nos convencen. La ciencia avanza constantemente y a raíz de las nuevas explicaciones que ocurren a fenómenos o la aparición de nuevas herramientas, nuevas tecnologías, uno se cuestiona de si la aplicación de estas nuevas explicaciones o si el utilizar estas nuevas herramientas tecnológicas sobre preguntas que ya se consideraban ya respondidas o sin solución podrían darnos una nueva respuesta. Imaginen por un momento a Fleming, hace más de 100 años atrás, cuando descubrió la penicilina, contar, por ejemplo, con herramientas sobre biotecnología, biología molecular y genética. ¿Cuántas cosas que en ese momento no pudo responder pudieron haber sido respondidas con estas nuevas herramientas con las cuales actualmente contamos? Cuando estas informaciones se van generando, suelen ocurrir ideas diferentes para explicar cómo funcionan o cómo podrían funcionar determinadas situaciones. Estas ideas diferentes suelen generar controversias sobre temas. Por ejemplo, en la situación actual en la que vivimos de la pandemia mundial por COVID-19 en el año 2020, todavía nos cuestionamos respecto si a las personas mueren por un proceso neumónico o por un proceso de trombosis y cuál es el verdadero rol del virus en esta enfermedad. Estas discrepancias estimulan a que se desarrollen investigaciones para poder resolver el tema. Claro, todos tenemos idea de lo que pasa en el mundo, pero antes de empezar a investigar y querer inventar nuevamente la pólvora, debemos leer para saber si ésta ya había sido antes inventada. Por tanto, la manera de poder encontrar un tema de investigación es percibir tu mundo, y eso se logra escuchando a las demás personas, leyendo lo que fue ya escrito, mirando tu mundo alrededor. En síntesis, percibe tu mundo. Una forma de encontrar un tema de investigación suele ser acercarse a la comunidad en la que vivimos o con la que queremos trabajar o para la que pensamos podemos ser útiles mediante la resolución de algún problema de investigación. Este tipo de metodologías que están dentro de la investigación
con participación comunitaria o participativa, incluye en una primera etapa comunicarse con las personas y que estas comunidades listen sus problemas. Estos problemas, sin duda alguna, incluirán muchos aquellos que no pueden ser resueltos por la ciencia porque tienen que ver con necesidades básicas o elementos políticos que no hacen a la ciencia. Pero muchos de estos elementos probablemente tengan una carencia de evidencia o requieren mayor información, así que a estos problemas podemos convertirlos en una pregunta de investigación. Una vez desarrollada la investigación, éticamente es correcto devolver estos resultados a la comunidad de la que salió, con lo cual seremos capaces de mejorar su condición de salud, que es al final la razón de hacer investigación en epidemia. Otro tip o una herramienta que suele ser utilizada en términos académicos cuando no es posible o no es factible acudir a la comunidad para preguntar sobre sus problemas o cuando existen áreas problemáticas más o menos ya conocidas, es hacer el siguiente ejercicio. Coloque en el centro de la página el área temática que le interesa. Por ejemplo, pensemos de que un problema común en la práctica médica es que los pacientes se automedican. A esto añada la pregunta ¿por qué? Inminentemente aparecerán ideas en su mente. Estas ideas contrástelas con la literatura y trate de desarrollar áreas que expliquen la automedicación. Por ejemplo, en el presente cuadro encontramos 4 áreas como ejemplo. Por ejemplo, la gente puede automedicarse porque tiene problemas de acceso a los servicios de salud o porque hay una desconfianza a los medicamentos que se suelen recetar. También en el cuadrante amarillo podemos encontrar de que aunque accedan a la salud y accedan a los medicamentos y confíen en ellos, puede ser que tengan problemas de relacionamiento con los proveedores de estos medicamentos. Y en naranja podemos observar una situación en la cual la cultura de la comunidad hace que prefieran utilizar otro tipo de remedios distintos a los recetados en un servicio de salud. Pensemos por un momento en el cuadrante celeste. Si yo pienso de que puede haber un problema de acceso a los servicios de salud, me volveré a preguntar ¿y por qué? Tendrá que ver con los costos, los horarios de atención, la distancia, los caminos, el idioma. ¿Existirán barreras de diferente forma que evitan que las personas accedan a servicios de salud? Todas estas son respuestas ya conocidas, pero es probable que en mi comunidad cada uno de estos elementos tenga un distinto peso y necesito generar esa evidencia para poder solucionar el problema de acceso al servicio de salud. Por otra parte, si nos enfocamos en el cuadrante naranja y no sabemos si la población con la que yo quiero trabajar usa o no usa remedios naturales o otras alternativas a los fármacos, entonces me debo preguntar, ¿qué utilizan? ¿O por qué no utilizan la medicación dada por los profesionales médicos? Y esto genera dos cosas importantes. Una es de que al problema de investigación, en este caso a la automedicación, pueden existir respuestas ya descritas en la literatura, es decir, problemas de accesos, problemas de costos, problemas de diferentes elementos que impiden o que favorecen la automedicación. Por otro lado, existirán preguntas como la que vimos en color naranja, en las cuales yo no sé qué es lo que ocurre en mi comunidad. Cualquiera de estas dos situaciones nos llevan a una pregunta de investigación. En el primer caso, nos permite medir o cuantificar cuánto de esto ocurre en mi contexto, y en el otro nos permite iniciar una investigación sobre un elemento nada conocido. Para saber si hay o no respuestas a un problema, es decir, si existe información sobre la temática, por ejemplo, acceso en el caso de automedicación, debemos tomar en cuenta que es importante inicialmente informarnos. Y con frecuencia cometemos un error común, como el que ustedes quizás recuerden si vieron la serie Los Simpson, en la cual a veces queremos empezar
de lo más avanzado y nos damos cuenta muy rápidamente que nuestros conocimientos no son tan avanzados y vamos bajando de nivel hasta entender inicialmente qué es lo que queremos hacer. Mi sugerencia o un tip es hacer este proceso al revés. Si van a hablar de automedicación, lo primero que debo establecer es qué me dice en un diccionario médico qué es automedicación. Posteriormente, leer lo que se conoce genéricamente sobre el problema de la automedicación en libros, textos, blogs o información en línea y finalmente utilizar la información más avanzada que se encuentra en artículos científicos y no al revés, empezar por una revista científica para luego darse cuenta que uno no entiende nada de lo que está leyendo en el artículo. Por tanto, cuando encuentran un área temática que les interesa, no significa que encontraron el problema de investigación. Lo que significa es que no tienen ninguna otra opción más que leer sobre este tema y seguir leyendo sobre este tema y cuando se cansen de haber leído, deben seguir buscando información sobre este tema. Tanto leer generará un elemento que les motivará a tratar de comunicar lo que han leído y eso significa hablar con otras personas. Este es un elemento extremadamente importante. El dialogar con otras personas abre a escuchar otras ideas, otros conceptos, otras posibles hipótesis. En este proceso de tanto leer y conversar con las personas, encontrarán un problema que es factible de ser resuelto por investigación y eso es investigar.